Capítulo 5. El mecanismo de la ansiedad. Un hombre que se estudia a sí mismo con honesta imparcialidad observa que no es el artesano consciente y voluntario de sus sentimientos y pensamientos, y que éstos son sólo fenómenos que le suceden. Esto es fácil de notar en relación con los sentimientos, pero no tan fácil con los pensamientos. No obstante, si me observo cuidadosamente, me doy cuenta de que mis pensamientos también me suceden. Puedo manejar el tema al que mis pensamientos apuntan, pero no los pensamientos mismos, a los que debo tomar tal cual se me presentan. Como no soy el artesano voluntario de mis sentimientos y pensamientos, debo reconocer que tampoco puedo ser el artesano voluntario de mis acciones. Es decir, no puedo hacer nada por libre voluntad. Pero estas observaciones negativas me conducen a concebir la posibilidad del surgimiento de una conciencia y una voluntad reales en el hombre, en mí, y comienzo a indagar por los medios de realizar esta posibilidad. Comienzo a indagarme con gran curiosidad porque, conectado con esa falta de dominio de mí mismo, siento en mí una angustia fundamental que mis sufrimientos morales manifiestan directamente y de la cual mis alegrías sólo representan un respiro momentáneo. En el curso de mis investigaciones buscando los medios de liberarme, he notado que las diversas enseñanzas que admiten la posibilidad de liberación o realización en el curso de la vida se pueden dividir en dos grupos. La mayor parte de esas enseñanzas están fundadas en la siguiente falsa teoría. El hombre ordinario carece de conciencia y voluntad reales, no nace con ellas, debe adquirirlas, debe construirlas en sí mismo mediante una labor interior especial. Esa labor es larga y difícil, y su resultado será una evolución progresiva, es decir, que la adquisición de conciencia y voluntad es progresiva. El hombre crecerá poco a poco, escalando lentamente la escalera de su desarrollo, obteniendo cada vez una conciencia mayor que le permitirá aproximarse progresivamente a la conciencia más elevada, objetiva, cósmica o absoluta. Esta actitud teórica es radicalmente opuesta a la doctrina que sostiene el Zen. Según la doctrina del Zen, el hombre no carece de conciencia y voluntad reales. En realidad no le falta nada. Tiene en sí todo lo que necesita. Tiene, desde siempre, la naturaleza de Buda. No necesita nada para que su máquina temporal sea controlada directamente por el principio absoluto, es decir, por su propio principio creativo, con el fin de ser libre. Puede ser comparado con una máquina a la que no le falta nada para funcionar de manera perfecta, pero el estado del hombre, al nacer, tiene una cierta modalidad de desarrollo que, como veremos, implica un hiato, una desunión que divide su mecanismo en dos partes separadas, soma y psique. En ausencia de esta unión, el hombre no goza de las prerrogativas de su esencia absoluta que, sin embargo, le es propia. Sería equivocado sugerir que esta falta de unión es la falta de algo. La máquina está completa, es perfecta hasta en los detalles más pequeños. No le falta ninguna parte para funcionar adecuadamente. Solo es necesario establecer una conexión entre las dos partes que no están unidas. Cambiemos la comparación mecánica por una analogía química. Digamos que no falta ninguna sustancia de las necesarias para la reacción buscada. Todo está allí, pero es necesario establecer un contacto para que la reacción se produzca. O, de acuerdo con otra comparación del Zen, en el hombre hay un bloque de hielo al cual no le falta nada para transformarse en agua, pero es necesario generar calor para que el hielo se derrita y se pueda gozar de la naturaleza del agua.
Esta concepción necesariamente implica el carácter instantáneo de la realización, porque o no hay unión entre las dos partes del hombre y por lo tanto él no goza de su esencia divina, o se ha restablecido el contacto directo y, por lo tanto, no hay razón, ya que nada falta, para que el hombre no goce instantáneamente de su esencia divina. La labor interior que produce el establecimiento de este contacto directo, pero no la liberación misma, es larga y difícil y, por lo tanto, progresiva. En el transcurso de esta preparación progresiva, el hombre se acerca cronológicamente a su futura libertad, pero no goza ni de un átomo de esa libertad hasta el momento en que la tenga por completo. Lo único que obtiene en el proceso de su labor es una disminución de su sufrimiento por no ser libre. Es como un prisionero que laboriosamente lima los barrotes de su celda. Su trabajo es progresivo y lo acerca, poco a poco, a la libertad. Pero hasta que el trabajo no esté completo, sigue siendo prisionero. No es libre poco a poco, no es libre en absoluto hasta que, en el momento en que los barrotes ceden, es completamente libre. La única ventaja progresiva que este hombre obtiene de su trabajo es el creciente alivio de su sufrimiento por ser prisionero. Cada día es igual de prisionero que el día anterior, pero cada día sufre menos porque su liberación instantánea está cada vez más cercana en el tiempo. Se puede expresar lo mismo de otra manera, por ejemplo, como lo hizo Jesús con Nicodemo. Jesús le dijo que el hombre debe morir para renacer. El viejo hombre avanza progresivamente hacia su muerte por un proceso de trabajo interior especial, pero su muerte y el renacimiento en otro estado solo pueden ser los dos aspectos de una ocurrencia interior única e instantánea. El viejo hombre puede estar muriendo, en mayor o menor grado, pero no puede estar más o menos muerto. Y en cuanto al hombre nuevo, o nació o todavía no es, pero no puede haber nacido más o menos. A este evento único e instantáneo, el Zen lo llama Satori, o apertura del tercer ojo, y afirma su carácter súbito. De un solo golpe he destruido completamente la cueva de fantasmas. El leve contacto con un cable pelado y se produce una explosión que sacude la tierra hasta sus fundamentos. Todo lo que estaba oculto en el espíritu desborda como un volcán en erupción o explota como un trueno. Para el Zen, esto significa regresar a casa. Ahora te has encontrado a ti mismo. Desde el mismo principio, nada estaba oculto para ti. Eras tú el que cerraba los ojos ante la realidad. Esta divergencia radical de punto de vista entre lo que Oriente llama el método progresivo y el método súbito tiene consecuencias capitales para la concepción y práctica de la labor interior de liberación. Veamos en detalle cómo se puede comprender, de acuerdo con la doctrina general del Zen, el estado ordinario del hombre, esta falta de unión de la que hemos hablado y todas las consecuencias funcionales de este estado. Para hacerlo, antes debemos esbozar el estado del hombre que ha llegado a la realización, que es perfecto y goza de su esencia divina. Este hombre es un organismo psicosomático que consta de un soma o máquina animal y una psique. La psique de este hombre es pensamiento puro o inteligencia independiente, que funciona de manera independiente de todas las influencias que provienen de la máquina animal. No está determinada por esta máquina, sino por la influencia superior de la verdad absoluta. Esta psique también puede llamarse razón divina o inteligencia cósmica, una fuerza que emana de esta inteligencia y penetra en la máquina animal
une a estas dos partes del hombre en una síntesis ternaria unida al principio absoluto y que participa de su esencia. La máquina animal contiene cierta sustancia que, combinada con otras sustancias contenidas en la inteligencia, constituye la sustancia absoluta del hombre total realizado. A la sustancia contenida en la máquina animal, derivada de la naturaleza de esta máquina, la llamaremos sustancia prodivina negativa. A la sustancia contenida en la inteligencia independiente, derivada de la verdad supranatural, la llamaremos sustancia prodivina positiva. La fuerza que emana de la inteligencia y que penetra en la máquina, una fuerza que puede ser concebida como el genuino amor que el hombre tiene por sí mismo, es la hipóstasis, la fuerza neutralizante o conciliadora que permite la combinación de las dos sustancias prodivinas y la aparición de la sustancia absoluta o divina. La sustancia prodivina negativa también puede ser llamada femenina, como el óvulo del ser. La sustancia prodivina positiva puede ser llamada masculina, como el esperma del ser. La unión de ambas sustancias, gracias a la penetración de una fuerza de inteligencia en la máquina, es una especie de coito interior, un acto de amor que da nacimiento al hombre nuevo. Veamos ahora, en relación con este hombre realizado, cómo es el desarrollo natural del ser humano. Inciso A. Estado del hombre natural en la primera parte de su existencia. La inteligencia independiente no ha aparecido todavía, por lo tanto, la sustancia prodivina positiva tampoco. La máquina no se ha desarrollado por completo. El cerebro y la mentalidad que depende de él están en proceso de construcción, pero el desarrollo no se ha completado. Por lo tanto, la sustancia prodivina negativa tampoco está presente, ya que su aparición está conectada con la síntesis de la máquina animal completamente desarrollada. Al no estar perfeccionada la mentalidad, el niño todavía no es consciente de la distinción entre ser y no ser. Está inmerso en el mundo exterior sin conciencia de sus propios límites. Inciso B. Desarrollo completo de la máquina. Aparición de la sustancia prodivina negativa. Entre el primero y el segundo año de edad, el cerebro humano ha completado su desarrollo. La máquina está completa y la sustancia prodivina negativa está presente. La mentalidad, completamente construida, funciona como una mentalidad animal capaz de percepciones concretas, es decir, igual que en los animales no humanos. Pero la inteligencia independiente, es decir, la posibilidad de que la mentalidad funcione bajo la influencia de la verdad absoluta, todavía no está presente. Por lo tanto, la sustancia prodivina positiva tampoco. Solo está presente la sustancia prodivina negativa, como en el caso de los animales no humanos. El desarrollo de la mentalidad animal permite la conciencia de la distinción entre ser y no ser. Este acceso a la conciencia constituye necesariamente un trauma para el sujeto, que hasta ahora vivía con la convicción inconsciente implícita de que el principio motor de su existencia era el principio motor de todo el universo. Nada tenía existencia autónoma para él, por lo tanto, su existencia no estaba amenazada. No había nada que temer. Ahora es consciente de que su principio no es el principio del universo, de que hay cosas que existen independientemente de él. Es consciente de esto en contacto con el mundo obstáculo. En este momento aparece la conciencia del temor a la muerte, del peligro que el no ser representa para el ser. Esto implica que en la psique se desata un estado efectivo de guerra entre el ser y el no ser,
El sujeto desea existir y desea, también, la destrucción de aquello que existe fuera de él y que no es favorable para su propia existencia. El niño expresa esto cuando dice, solo yo, tú no. Se afirma a sí mismo diciendo, no. El ser es todo aquello que es favorable a la existencia del sujeto, y el no ser es todo lo que amenaza su existencia o que, al manifestar que la favorece, implica una amenaza posible. La situación afectiva que se genera es muy simple. Existen dos campos opuestos, dos bandos situados a cada lado de una barrera. Lo que está en juego es la vida. Cuando la madre del niño es amable, forma parte del ser, constituye una defensa formidable contra la muerte, y el niño está calmo junto a su aliada. Cuando ella no es amable, ya no te quiero, ya no eres mi pequeño. Forma parte del no ser. La defensa queda destruida y con ella la calma. El niño llora a gritos y siente la angustia de la muerte, aunque evidentemente no tiene una idea clara de qué es la muerte. En esta situación simple que constituye la lucha contra el no ser, el sujeto es completamente parcial. Como carece de inteligencia independiente, no tiene ni un átomo de imparcialidad. Nunca se pone en el lugar del otro. Solo refrena la manifestación de sus maniobras ofensivas y defensivas por consideraciones de utilidad y estrategias de oportunidad. La actitud del sujeto ante el no ser solo se expresa mediante un no, pronunciado efectivamente o no y con mayor o menor violencia según la forma que adopta el combate. Las causas del comportamiento del niño son completamente afectivas e irracionales. Inciso C. Aparición de la inteligencia independiente y de la sustancia prodivina positiva. La inteligencia independiente aparece, y sólo en el ser humano, en el periodo que llamamos la edad de la razón. La mentalidad se hace capaz de abstraer, generalizar y percibir con imparcialidad. El sujeto puede ponerse en el lugar de otros, puede concebir un bien que es distinto de la afirmación del ser sobre el no ser. Puede considerar deseable un evento que no se relaciona directamente con su lucha contra el no ser. Junto a la tendencia a asegurar la construcción del propio organismo, aparece la tendencia a la construcción en general, a la participación en la construcción cósmica. El sujeto puede concebir las ideas de bien, belleza y verdad en general y sentir un impulso de atracción hacia ellas. Sin embargo, en el momento en que aparece la inteligencia independiente, los poderosos mecanismos afectivos del sujeto ya están comprometidos en una visión completamente parcial de su situación en el universo. La parte abstracta del ser humano aparece mucho más tarde, en el momento en que su parte animal ya está sólidamente establecida sobre la base de un modo de vida parcial y personal. El pensamiento del espíritu aparece mucho más tarde que el pensamiento animal, que es radicalmente contrario a él. El pensamiento del espíritu afirma el todo, lo uno y lo múltiple se reconcilian. El pensamiento animal afirma lo uno negando lo múltiple, que es externo a lo uno y no puede hacer otra cosa. El pensamiento animal no puede elevarse hacia el pensamiento puro. Es el pensamiento puro el que debe descender hacia el pensamiento animal, pero, lleno de imparcialidad, se aparta de la parcialidad del animal y tiende hacia los conceptos puros que fabrica. Eros, el amor de Dios. Un abismo separa ambas partes, que vivirán lado a lado sin unirse. A falta de esta unión,
el sujeto no puede gozar de una conciencia absoluta. La parte abstracta, aislada del animal, solo concibe formas sin sustancia, imágenes que carecen de dimensión. Concibe una imagen universal ideal, una imagen divina de belleza, verdad, bondad, que en ausencia de la conciencia absoluta se proyecta en la imagen temporal que el sujeto hace de sí mismo, dando nacimiento a una imagen ideal, personal y narcisista llamada ego. Como es imposible que las dos partes del hombre se unan naturalmente, el hombre no participa de la esencia del principio absoluto y adora una imagen que no tiene realidad, el ego. A falta de un amor adecuado de su parte abstracta por su parte animal, el hombre solo tiene un simulacro de autorrespeto, el amor de su parte abstracta por una imagen ideal de sí mismo. La dualidad no conciliada de sus dos partes hace que el hombre esté poseído y sea activado por dos sistemas energéticos diferentes que interfieren de diversos modos, apoyándose y contradiciéndose mutuamente. Caso 1. La inteligencia independiente es débil. Los dos sistemas se apoyan mutuamente. Política del prestigio. Este hombre dualista, sin unidad interior pero que, por su esencia absoluta, tiene necesidad de unidad, se engaña interiormente y juega consigo mismo una comedia de engaños para darse a sí mismo la impresión de unidad. Con ese fin juega con sus conceptos para hacer que armonicen con su parte animal o viceversa. Este primer caso puede verse en el hombre cuya inteligencia independiente es débil. En este hombre, la percepción de lo abstracto, de lo general, es demasiado débil y no puede evitar que lo concreto y lo particular se le presenten como más reales. Vive en lo concreto, es decir, vive desde el punto de vista del tiempo, en la duración, el transcurrir y no en la eternidad. Aceptando la duración, desea una victoria final de su ser sobre el no ser. Acepta el freno momentáneo sin que su divina imagen egoísta sea herida por ello en un grado intolerable. Este hombre desea tener éxito en la duración temporal. Busca sus afirmaciones egoístas en sus realizaciones temporales efectivas. Su parte abstracta tiende hacia lo mismo que su parte animal. Va en la misma dirección y solo acentúa los reclamos del instinto. No hay sufrimiento interior en este hombre. Racionaliza sus tendencias. Se engaña armonizando los principios ideales con su deseo de poder o, más exactamente, se presenta a sí mismo sus problemas prácticos de un modo tal que su razón pueda aprobar sus tendencias. Caso 2. La inteligencia independiente es fuerte. Los dos sistemas se oponen mutuamente. Derrota o temor. Angustia. Este hombre, cuya parte abstracta está fuertemente desarrollada, siente intelectualmente que lo abstracto, lo general, es más real que lo concreto, lo particular. En el curso de su búsqueda del triunfo sobre el no ser, el éxito particular es eclipsado por la idea general del éxito. Su forma de pensar no se relaciona con la duración, sino con la eternidad. Pero como de hecho vive en la duración y como la intersección de la eternidad y la duración es el instante, vive en el instante. Es el hombre de ahora mismo. No quiere una victoria final sobre el no ser, sino una victoria ya. Desea un éxito instantáneo en la esfera temporal. Pero esta victoria completa e instantánea sobre un aspecto del no ser es imposible. Nada se puede hacer en el plano temporal sin duración. Para evitar el sentimiento de reprobación en lo más interior de su ser, este hombre debe hacer algo. Debe razonar,
debe retirar la pretensión de semejante omnipotencia temporal. Como dijo la zorra de la fábula, estas uvas están verdes. Se adapta a las condiciones limitantes de su existencia temporal, pretende aceptarlas voluntaria y libremente, pero en realidad no lo hace, y no puede aceptarlas, meramente se resigna a ellas, es decir, sin aceptarlas, actúa como si las aceptara. Comprender esta distinción entre aceptación y resignación es de vital importancia. Aceptar verdaderamente una situación es pensar y sentir con todo el ser que, aun cuando uno tuviera la facultad de modificarla, no lo haría y no tendría razón para hacerlo. El hombre, en su estado interior dualista no conciliado, con una razón separada de su afectividad, es absolutamente incapaz de adherir afectivamente a la existencia de un no ser por el cual se siente repudiado. Solo puede pretender que lo acepta, es decir, resignarse. La resignación contiene dos elementos no conciliados, una aceptación de hecho y un rechazo teórico. En el estado interior de este hombre, estos elementos son irreconciliables porque están situados en compartimientos separados por un espacio sobre el cual no hay puente. Y este hombre preserva un sentimiento de unidad interior por medio de un mecanismo de defensa que le permite ver el rechazo teórico de su estado temporal, escotoma mental. Cree que acepta, se convence a sí mismo de que es un filósofo, de que es racional. Actúa de este modo y se engaña con éxito. El discurso que sostiene es, por cierto, racional. Coincide con el orden real de las cosas en el cosmos. Pero el hombre se equivoca. Su creencia de estar en lo correcto de esta manera prematura es una pretensión fundada en dos mentiras. Se engaña al retirar una pretensión instintiva que, de manera subterránea, sigue su curso original, y se engaña al declarar que retira su pretensión porque es una persona racional, porque, en realidad, la retira para poder evitar verse repudiado por el no ser. Juega a ser un ángel, pero no lo es. El vocablo de la parte animal es no, y el de la parte abstracta es sí, pero este sí no es el sí absoluto, sino un sí relativo. No es el sí noúmeno, sino un sí fenómeno. Desde el punto de vista absoluto, es una ilusión, como lo es el no de la porción animal. Al sí absoluto se llega más tarde, mediante la unión en una síntesis ternaria del no y el sí relativos. Ignorando todo esto, el hombre se felicita a sí mismo por su sí. Lo considera la prueba concluyente de que domina su parte animal, de que se domina a sí mismo, pero, en realidad, es todo lo contrario. Cree que hace lo correcto cuando dice sí a menudo, cree que así se adapta a la realidad, pero en verdad está jugando a la comedia de la adaptación. Se separa en dos personas, del personaje sí, el ángel, que tiene toda su preferencia, se hace muy consciente y manifiesta que este personaje es él mismo. Mientras tanto, al personaje no, la bestia, al cual desprecia, lo mantiene apartado y siempre que le es posible, oscurece la conciencia de esta parte. Cuando no puede evitar verla, dice que no es él. Algo se apoderó de mí, algo más fuerte que yo. Este personaje no, dueño del lugar al comienzo, cuando el niño pequeño comenzó a tener conciencia de la oposición entre el ser y el no ser, y a rechazar el no ser con todo su ser, pierde terreno poco a poco en la medida en que se construyen y consolidan los mecanismos de adaptación. Es rechazado a niveles cada vez más profundos, va quedando cubierto de capas de mecanismos adaptativos
cada vez más numerosos y densos, y es lenta y metódicamente sofocado. La voz que se rebelaba contra el estado temporal gradualmente es acallada. La espontaneidad queda sofocada por el fingimiento de las actitudes racionales. A veces, en seres de vitalidad instintiva débil, esta sofocación tiene un final feliz, si se puede usar ese término. La bestia, aunque no ha sido eliminada porque no puede morir mientras el sujeto esté vivo, está como muerta, y se dice que el hombre está adaptado y civilizado. Uno debería preguntarse cómo es esto posible. ¿Cómo puede llegar el hombre a creer que acepta su estado temporal, este estado limitado y mortal que en realidad es afectivamente inaceptable? ¿Cómo puede vivir de este modo? Esencialmente llega a esto gracias a su imaginación, gracias a la facultad que posee su mentalidad de recrear un mundo subjetivo cuyo principio motor, esta vez, es él. Este hombre nunca podría resignarse a no ser el único principio motor del universo si no tuviera el consuelo de esta facultad que le permite crear un universo para sí mismo, un universo que él mismo crea para sí. El hombre que estudiaremos a continuación, que es verdaderamente interesante porque su existencia poco a poco se transforma en un drama, es aquel cuya vitalidad instintiva es demasiado fuerte como para permitir que los mecanismos adaptativos sofoquen con éxito al no, a la bestia. Durante cierto tiempo los mecanismos logran su objetivo. El sujeto razona consigo mismo vigorosamente. Su imaginación, una especie de giroscopio equilibrador, gira con velocidad y produce el efecto deseado. A menudo utiliza un mecanismo adaptativo muy cómodo, la proyección de la imagen divina sobre la imagen de un aspecto del mundo exterior, es decir, la adoración de cierto ídolo. Amor, adoración de otro ser humano, de una causa justa o de un Dios más o menos personalizado. Mientras dura, este mecanismo que parece resolver el dualismo ser-no ser, lo arregla todo. Pero la situación se torna seria cuando todos los mecanismos adaptativos agotan su efecto, cuando el proceso de construir ídolos se agota o ya no tiene éxito. La bestia ya no puede rechazar incesantemente su pretensión de superar el no ser. La zorra, a raíz de haber declarado que las uvas están verdes, comienza a morir de hambre y a percibir que, en las profundidades de su ser, su bestia aúlla de ira. En este momento aparece la angustia y lo que llamamos el temor a la derrota. Examinemos lo que sucede en este momento en el ser humano. Vamos a demostrar que la expresión temor a la derrota es incorrecta. Los fenómenos que estamos estudiando tienen su punto de partida en la parte abstracta del hombre, pero la parte abstracta no es afectiva, es intelectual. Por lo tanto, estrictamente hablando, no puede sentir temor. El hombre que estamos estudiando pretende, como hemos visto, tener éxito instantáneo en la esfera temporal. Pretende algo que es imposible. Para evitar sentirse rechazado por las ocurrencias concretas, tiene que retirar su pretensión, y así lo hace. La parte abstracta no tiene miedo al rechazo concreto. Más bien, podríamos decir que un poderoso determinismo mecánico le prohíbe vislumbrarlo, le impide concebir su posibilidad y darse cuenta de que, a causa de esto, lo niega. Para poder negarlo, para poder rechazarlo, niega y rechaza el conflicto con el no ser, un combate cuyo resultado, dado el carácter instantáneo de la pretensión de este hombre, solo puede ser la derrota. Como no puede estar segura de que el no ser será instantánea y totalmente derrotado, la parte abstracta pretende ignorar la existencia de este no ser concreto
y se refugia en el mundo recreado por su imaginación. La parte animal ha aceptado durante cierto tiempo que su contraparte superior actúe de este modo. En realidad, esta deserción ante el duelo entre el ser y el no ser le ha aportado ciertos beneficios, aprobaciones que garantizan ciertos aliados contra el no ser, pero, poco a poco, la vida desalienta las esperanzas de recompensas por haber sido bueno y amable. Han ocurrido desgracias que se perciben como injustas y la parte animal deja de creer en estas quimeras. Se da cuenta de que ha sido embaucada y siente que ya es suficiente. Ya no desea evitar el combate. Deja de tener una actitud pacífica que ya no aporta beneficios. Deja de escuchar las promesas de beneficios ulteriores que nunca parecen producirse, y ahora solo desea iniciar el combate. Desde este nuevo enfoque, solo concibe la deserción de la parte abstracta como cobardía frente al peligro, como una colaboración temerosa con el enemigo. Este hombre puede compararse con una ciudad sitiada en la que los soldados, que solo pueden sentir y actuar, quieren salvar sus pellejos, y el líder, que solo piensa, no quiere ni oír hablar de combate, y ordena de poner las armas. Los soldados no pueden comprender esta orden absurda, y al mismo tiempo no pueden, a falta de una orden o de una autorización de sus superiores, pelear como desean. Se sienten abandonados, perdidos, angustiados, y esta angustia no es el temor a un rechazo en particular implícito en la circunstancia actual, sino el miedo a la muerte, el antiguo miedo que ha estado en las profundidades del ser desde su primer encuentro con el no ser, el mismo miedo que experimenta el bebé cuando parece que su madre ha dejado de ser su aliada. La angustia es, por lo tanto, un fenómeno con dos aspectos, y es muy importante examinar ambos. El guía del proceso es la cabeza, la razón, el ángel. La cabeza pretende ignorar la existencia del peligroso no ser y se refugia en sus sueños. Al actuar así, implícitamente afirma el no ser, pasa al campo enemigo. Entonces la parte animal, la bestia, se ve perturbada por el miedo, no por un temor relativo a una derrota relativa inminente, sino por el temor al peligro total de muerte que representa el no ser para el ser, que la deserción de la cabeza ha dejado en la impotencia. En lo que, de manera incorrecta, llamamos temor a la derrota, existen entonces dos elementos distintos: una negación intelectual de la derrota y una angustia afectiva, no de la derrota, sino de la muerte. La creencia errónea implícita en el temor a la derrota explica cómo se cierra el círculo vicioso de la angustia. Nuestro sujeto no se da cuenta de que tiembla frente a la muerte y que lo hace porque su cabeza abandona al organismo ante la amenaza general del no ser. Cree que tiembla ante tal o cual aspecto negativo concreto del mundo exterior, que en realidad puede ser una cosa muy pequeña, por ejemplo, la baja opinión que X tiene de mí. Al contemplar este aspecto concreto del mundo como el espectro de la muerte, de la destrucción total, dado que en realidad a lo que se teme es a la muerte, lo ve como una realidad totalmente negativa, como un negativo absoluto y, consecuentemente, como indestructible. Y esta percepción del mundo como obstáculo indestructible y absoluto evidentemente refuerza en la parte abstracta el rechazo a emprender la lucha. De este modo se cierra el círculo vicioso. Podemos comprender por qué la angustia es el castigo fatal de los seres que son, en cierto sentido, los mejores, los más ricos, aquellos en los cuales la parte abstracta, imparcial, es muy fuerte y la parte animal, parcial, también lo es.
Por el contrario, la angustia no sobrevendrá en los seres cuya parte abstracta es débil, aquellos que viven en un egoísmo confortable, materialistas, o en aquellos cuya parte animal es débil, aquellos que viven en un renunciamiento altruista confortable, idealistas. En los primeros triunfa el no, y en los segundos triunfa el sí. En ambos casos, la balanza se ha inclinado a un lado o al otro, y ha entrado en reposo. Pero el hombre angustiado, cuyas dos partes son fuertes, está interiormente desgarrado por el tironeo inconciliado entre sí y no. Este hombre no es feliz, pero al mismo tiempo es capaz de llegar a la realización total que representa la conciliación del sí y el no. Los otros, los materialistas y los idealistas, viven una vida confortable, pero no tienen la capacidad de alcanzar la realización total. Es interesante estudiar atentamente la relación que existe entre la angustia y la imaginación, pues nos permitirá comprender la naturaleza exacta del sufrimiento moral. Recordemos los dos fenómenos psicológicos que forman parte de la angustia. La porción abstracta capitula frente a la realidad porque, con la pretensión de una omnipotencia instantánea, ve la resistencia normal del mundo exterior como inquebrantable, invencible, insuperable. Entonces, huye y se refugia en el mundo de la imaginación. Así, la mente evita el rechazo concreto, pero, si bien pospone indefinidamente el rechazo concreto, la imagen del rechazo sigue estando presente para la porción abstracta, la cual se aparta de la lucha práctica por la existencia. Como la deserción de la mente deja a la parte animal paralizada frente a la agresividad del no ser, ésta padece, entonces, el temor a la muerte. Se ve claramente el doble papel que juega la imaginación en la angustia. Por un lado, es la protectora de las ilusiones egoístas reivindicativas de la parte abstracta. Por el otro, es la destructora de la máquina animal porque la pone en manos del temor a la muerte. Protege al ego, que es ilusorio, y aplasta a la máquina, que es real. Si lo observamos más detalladamente, percibimos que la angustia es ilusoria ya que sus causas lo son, y el efecto de una causa ilusoria no puede ser real. Su causa inmediata es ilusoria, ya que reside en el filme imaginativo, una creación artificial de la mente. Su causa eficiente es también ilusoria. En realidad, si la mente se aleja del obstáculo que representa el mundo y se refugia en la imaginación, es porque presenta al mundo una pretensión absoluta y lo hace por la ignorancia ilusoria de su filiación divina. El hombre busca deificarse a sí mismo en la esfera temporal porque ignora su verdadera esencia divina. El hombre nace hijo de Dios, participante total de la naturaleza del principio supremo del universo, pero nace con mala memoria, olvida su origen, está ilusoriamente convencido de que sólo es este cuerpo mortal y limitado que perciben sus sentidos. Padece de amnesia, sufre de un sentimiento ilusorio, se siente abandonado por Dios, cuando en realidad Él mismo es Dios. Y vaga por la esfera temporal, buscando afirmaciones que respalden la divinidad que no puede hallar allí, sin darse cuenta de que no estaría buscando la realidad si no participara de ella por naturaleza propia, porque no se puede anhelar algo que no se conoce. La angustia, entonces, es ilusoria, ya que sus causas lo son. Además de esta demostración teórica, podemos obtener una demostración práctica. Podemos probar directa e intuitivamente el carácter ilusorio de la angustia. Por ejemplo, si en un momento en que tengo un sufrimiento moral,
apoyándome en un lugar calmo, dejo de prestar atención a mi pensamiento y enfoco mi sentimiento, si, dejando de lado todas las imágenes mentales, trato de percibir en mí el famoso sufrimiento moral para tener un sabor de él y ver qué es, no puedo hacerlo. Lo único que percibo es una cierta fatiga general que es la huella en mi cuerpo del fenómeno de ansiedad y de la pérdida de energía vital que el miedo a la muerte ha producido. Pero del sufrimiento mismo, del sentimiento, no percibiré ni un vislumbre. Cuanta más atención presto al acto de sentir, retirando mi atención del filme imaginativo, menos siento. De este modo compruebo la irrealidad de la angustia. Esto se comprenderá mejor si lo comparamos con un dolor físico. Si tengo dolor de muela, cuanto más imagino, menos sufro físicamente. Pero, por el contrario, cuanto menos imagino, cuando dirijo mi atención del pensamiento al sentimiento, más fuerte y más presente se hace el dolor. Esto es porque el dolor no es imaginario, sino real. No estamos diciendo que no hay percepción durante un sufrimiento moral, sino que el sufrimiento es ilusorio. Si un hombre ve un espejismo en medio del desierto, no podemos decir que no lo ve. Lo ve, por cierto, pero lo que ve no existe. Del mismo modo, cuando tengo un sufrimiento moral, lo percibo, pero lo que percibo no existe realmente. ¿Qué es lo que sucede en realidad cuando tengo un sufrimiento moral? En mi sentimiento está presente, como hemos visto, el temor a la muerte. Este temor consume mi vitalidad, de modo que debilita mi reserva de energía orgánica. Esto ocasiona un daño a mi organismo, a mi cuerpo. Este daño no es igual que un dolor físico. El dolor físico afecta a una parte de mi cuerpo, afecta a mi cuerpo en tanto agregado de partes. El daño del sufrimiento moral, la pérdida de energía, afecta a mi organismo como totalidad, que no se manifiesta en la sensibilidad orgánica mediante un dolor preciso, sino por un desagrado generalizado, fatiga, depresión y baja de la vitalidad. Durante un sufrimiento moral en el plano del cuerpo, se produce un desagrado depresivo general. Durante ese tiempo, en el plano psíquico, hay imágenes desagradables y amenazantes. El sufrimiento moral se produce por la asociación de estas imágenes con una condición somática depresiva. La pérdida de energía orgánica sin una contraparte, porque no hay intercambio con el mundo exterior, tiende evidentemente en la dirección de la muerte y, por lo tanto, las imágenes desagradables tienen el sabor interior de la muerte y son percibidas como agresiones externas tendientes a aniquilarme. Allí reside el espejismo del cual soy víctima. Percibo asesinos acercándose a mí y estoy persuadido de su existencia real. Sin embargo, su existencia es igual a la del espejismo del lago en el desierto. El Zen llama a esto la cueva de fantasmas. Recordemos que, en lo que se refiere a la angustia, es la cabeza la que guía, la que toma la iniciativa en el proceso. Sin duda, una depresión orgánica de origen fisiológico favorece la aparición de la angustia. El humor puede estar sombrío todo el día si he dormido mal durante la noche, pero, aun en este caso, la angustia depende de la mente, porque si dirijo mi atención al sentimiento, lo único que percibo es cansancio, no percibo angustia. El hombre que sufre de angustia tiene su atención orientada hacia la proyección del filme imaginativo mediante el cual trata de escapar de los peligros del no ser, y la angustia lo asalta por detrás. Viene de la dirección hacia la cual él no mira,
a la cual le da la espalda. El gesto interior que hemos mencionado antes, mediante el cual paso mi atención del pensamiento al sentimiento, es un volte-face radical, un giro de 180 grados gracias al cual le doy la espalda al filme imaginativo y miro hacia el lugar de donde venía la angustia un momento antes. Y digo venía un momento antes porque durante el momento en que se realiza este volte-face, cuando la mente constructora de imágenes que tiene la iniciativa del proceso es aniquilada, la angustia cesa y lo único que queda de ella es cierta fatiga mental. El espectro cobra su existencia ilusoria cuando aparto mis ojos del lugar donde creo que reside. En cuanto oso mirar a ese lugar, veo que allí no hay nada. Todo esto no representa el remedio inmediato para la angustia. Uno de los errores que cometemos es buscar un remedio inmediato para la angustia, que es un síntoma, sin ocuparnos de su causa. No obstante, la comprensión teórica del mecanismo de la angustia es útil para la realización intemporal, que es la única que puede salvar al hombre de sus sufrimientos ilusorios. Y no seré capaz de concentrarme en la tarea de la realización si primero no he comprendido perfectamente el carácter igualmente ilusorio de la polaridad afectiva, placer, dolor. Si usted desea consultar, descargar la doctrina suprema, le invito a dar clic en el vínculo del proyecto Hubert Benoit.